para que después usted se sienta. 18:8 de Lucas, para los que leemos Biblia, ¿verdad? 18:8 de Lucas. Una palabra, ¿verdad?, que hoy en día está haciendo falta, ¿va? Y la vamos a decir, ¿verdad?, a explicar bien. Lucas 18:8, honrando al Señor como está escrita la palabra. Y para los hermanos que nos escuchan también en Facebook, ¿verdad?, en Lucas 18:8. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Repitamos ese 8, ese verso 8 de Lucas 18. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Siéntese, hermano. Que Dios bendiga, ¿verdad?, esta palabra, ¿va? Y muy importante, ¿verdad? Porque estamos viendo, hermano, que nos están quitando en el mundo lo que es la fe, hermano. Ahora con tanto TikTok, tanto Facebook, tanto YouTube, hermano, nos están quitando lo que es la fe y se está hablando un montón de cosas aún en contra de Jesús. Este año ha sido un año muy terrible, ¿verdad?, para los que creemos en Dios, ¿verdad? Porque prácticamente donde usted le busque, donde usted vaya, se está hablando en contra de Dios. No le están dando la honra a Dios. Hoy usan el nombre de Dios a como ellos quieren, hermano. Pero la fe, el hombre aquí la está negando. Por eso el Señor dijo así, de esta manera: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Saben, hermano, que son muy pocos los que tenemos fe. Somos muy pocos, somos un remanente muy poquito los que estamos hoy creyéndole al Señor. Por eso es que hoy en día no hay sanidad, hermano. Hoy en día no hay sanidad, hermano. ¿Sabe por qué no hay sanidad y no hay respuesta de Dios? Porque el mismo hombre está negando a Dios, hermano. La existencia de Dios la está negando en muchos lugares. Y hoy en día, ¿verdad?, en diferentes lugares. Se recuerda usted para el año 61, ¿verdad? 1961, cuando en Estados Unidos, una nación que todo el tiempo, desde que Estados Unidos nació como nación, que se le llamó Estados Unidos, ellos le dieron lugar a la palabra de Dios. ¿Sabía usted que en escuela en Estados Unidos, cuando se iba, venían los niños y venían a dar clases, se hacía una oración y se leía un verso de la Biblia? Pero el presidente Ken en aquel tiempo, en 1961, quitó la Biblia y quitó la oración. Y por esa causa es que hoy Estados Unidos es un caos, hermano. Completamente es un caos. Hay bastantes violaciones. Las estadísticas dicen claramente que cada minuto en todo lo que es Estados Unidos hay una violación. Hay un padre violando a su hija. Hay verdaderamente violaciones, asesinatos a cada minuto, hermano. Cada minuto en Estados Unidos sucede un asesinato, sucede, ¿verdad?, muchas cosas, la brujería dándole duro. Y le están creyendo más al diablo porque en ese año 61 le dieron lugar a la famosa Biblia, la Biblia negra, que según cuenta la historia, ¿verdad?, que esta Biblia negra fue hecha, ¿verdad?, para adorar a Satanás, el diablo. Entonces quitaron a Dios y le dieron lugar a Satanás. Quitaron la Biblia y pusieron la Biblia negra, la Biblia satánica. Por eso es que en aquel tiempo, hermano, había un temor de Dios grande, hermano. Porque los niños oraban. En las escuelas se les enseñaba la oración. En las escuelas se les enseñaba a leer la Biblia, una lectura. Pero ellos quitaron la Biblia, quitaron la palabra. Y por eso tantos asesinatos. Un hijo matando a su padre. En aquel tiempo, hermano, había bastante temor porque a los niños se les enseñaba que había infierno, hermano. Y que verdaderamente que se portara bien. Pero después quitaron porque dijeron que le daba miedo a los niños, que no podíamos, pero era para darle
lugar a la corrupción, hermano. Entonces, Estados Unidos empezó a negar la fe. Y de allí, ¿verdad? Es donde ha venido, ¿verdad? Hoy en día de que hoy no hay temor de Dios, hermano. La gente te habla de Dios, el periodista te habla de Dios, el locutor mundano te habla de Dios, las radios te hablan de Dios, los medios de comunicación te hablan de Dios, pero ellos no tienen a Dios, hermano. No hay temor, el nombre del Señor lo tienen como cualquier cosa, como la Biblia la tienen como Paquín, la tienen como cualquier cosa. Todo el mundo habla de Dios, pero no para hablar de santidad ni de bendición, ni para hablar en el nombre del Señor cosas buenas, sino que cosas malas. Hoy con la Biblia te pueden hasta engañar, hermano. Hoy predicando en el mercado hablaba este punto, ¿verdad? Porque la gente habla de Dios a su manera, la gente cree a Dios a su manera, el evangelio lo tienen a su manera, no a la manera que el evangelio es. La gente hoy en día es evangélica a su manera, hermano. Están fumando cigarros, están con la Biblia. Eso es lo que está pasando. ¿Sabe qué están haciendo, hermano? Y esto no es de ahorita, hermano. No es de ahorita, hermano. La marihuana, hermano, rompen la Biblia, hermano, y hacen los chorros de marihuana, hermano. Entonces, se está negando el nombre de Dios, hermano. Prácticamente, hermano, se está negando a Dios. Uno de los cantores, ¿verdad? Bastante que es muy sonado, no voy a decir el nombre, vino, agarró la Biblia y la rompió, hermano. Esto dice, es como cualquier papel, dice. Cuando la Biblia, hermano, es un respeto que cada uno de nosotros tenemos que tener la Biblia, hermano. Usarla reverentemente, leerla reverentemente, hermano. Pero ahora están saliendo en los famosos TikTok cómo rompen la Biblia, hermano. Cómo hacen churros de marihuana con la Biblia. Cómo hacen cigarros con la Biblia, hermano. Cómo destrozan la Biblia, hermano. Hoy en día, hermano, prácticamente, por eso es que la fe, y el Señor dice, hallaré fe cuando venga a la tierra. Si el hombre está así más corrompido que nunca, hermano. Allá en Génesis 6:6 dice que él se asomó para ver si había alguien entendido, que entendiera a Dios, que buscara de Dios. Dice que todos se desviaban de una sola a un solo pensamiento en contra de Dios. Dios ha dado oportunidades, hermano, de diferente. En el diluvio dio oportunidad. 120 años predicó Noé. Cuando el Lot también se fue y oía la corrupción de aquella gente. Y vinieron los ángeles y dijeron, quítate, apártate, Lot, que vamos a cegar a esta gente. Y a un ciego, los ángeles cegaron a aquella gente, aquel montón de homosexuales y lesbianas en aquel tiempo. Y dice, danos a esos hombres porque queremos conocer tener relaciones sexuales, hermano. Y ellos no querían, y le dicen, yo tengo 2 vírgenes, hagan lo que quieran con ellas, pero a estos hombres no los toquen. Pero ellos dijeron a esto y a un ciego buscaban, hermano. O sea que Dios da la oportunidad en cada tiempo, a cada momento, da la oportunidad al hombre para que se arrepienta, para que busque de Dios. Mas el hombre no es entendido, hermano, en todo tiempo, hermano. Mira cuántas cosas han venido sucediendo, hermano. Mira ahorita, hermano, hay una señal muy grande, hermano, en Irán, hermano. En Irán hay una señal muy grande, hermano. Está seco, hermano, no hay agua, hermano. Los científicos y la gente, ¿verdad?, que está en contra de Israel, dicen que Israel mismo ha secado esa ciudad. El hombre mismo no puede secar la ciudad, hermano. Estos son juicios de Dios, hermano. Son juicios del Señor, hermano. Nadie tiene el poder de secar un río, secar un lugar donde salga agua, porque la naturaleza misma, Dios la dejó por eso. Pero ¿por qué está viniendo estos juicios? Es un juicio, hermano. Y está seco. Israel ha prometido y ha querido ayudar a esta ciudad, pero ellos no quieren. Dicen que prefieren olvidar o dejar a Irán, ¿verdad? Irse de ahí, ese lugar, a otro. Porque los juicios de Dios, hermano, se cumplen, hermano. Y el Señor dice, hallaré fe. Bendito sea el Señor, ¿verdad?, por ustedes que están acá escuchando palabras. Hemos ido a iglesias grandes, hermano. Hemos estado en iglesias grandes, hermano, donde los cultos son de 5 minutos, la palabra de Dios, hermano. Pero bendito Dios por los que estamos escuchando palabra todavía. Porque esta palabra que yo estoy predicando la tengo que vivir, la tengo que yo relacionar, hermano. Tengo que estar en esta palabra yo también incluido, hermano.
Porque yo no puedo venir a hablar cosas que no tienen sentido. Yo estoy hablando la palabra. Hallaré fe cuando venga a la tierra, dice el Señor. Hallará fe el Señor viniendo a tierra con tanta corrupción y maldades que hay hoy en día. Es difícil, hermano. Hay un caos, hermano, aún en la iglesia católica, hermano. Hace 8 días se anunció, ¿verdad? El Papa de todos los católicos, hermano, anunció de que María no es la madre de Jesús y quitó, ¿verdad?, el punto de honra que le daban ellos a María, hermano. O sea que hay una corrupción terrible, hermano, en el Vaticano y en todas las religiones, hermano. ¿Sabe qué está haciendo el diablo? Confundiendo a la gente, hermano, para que la gente no crea ni aquí ni crea allá. Lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar también en lo que es Nueva York, hermano. Casi 2 millones de musulmanes, hermano. El alcalde que ganó ahorita, hermano, desde ahorita está anunciando que el 6 de enero le dan a él el punto, el lugar, porque él ganó lo que es la alcaldía. Y desde ahorita él está anunciando que evangélicos no van a haber ni católicos, hermano, ni testigos de Jehová, nada de eso, sino que va a ser otra doctrina, hermano. Mucha gente se están yendo. 95 lugares de negocio de los judíos ya se fueron, hermano, de ahí. O sea que viene un caos terrible para lo que es Estados Unidos. Bájame un poquito. Viene un caos terrible, hermano. Porque 95 empresas, hermano, judías, se fueron desde ahorita, hermano. Porque eso es peligroso, hermano. Es peligroso. Entonces, hay una terrible revueltija, hermano, hoy en día en todos los países, hermano. Se dice de muchas cosas y se está hablando en contra de Dios, de la existencia de Dios. Se está hablando en contra de eso. Imagínese usted que viene un meteoro, ¿verdad?, que viene a chocar contra la Tierra, según, ¿verdad? Los científicos están diciendo que no es un meteoro, sino que es un platillo volador, como una ciudad completa, caro. Lo que viene para que son demonios que se están personificando, hermano. Recuerde que la Biblia dice que cuando Daniel se dispuso a ayunar 21 días de ayuno, dice que desde el primer día que Daniel se dispuso a orar, a ayunar, su oración fue escuchada, pero habían, dice, demonios en el segundo cielo que estorbaban la oración. Y recuerda que cuando él se dispuso a eso, tuvo que intervenir el arcángel Miguel, hermano. Tuvo que intervenir, ¿verdad?, porque esos demonios están en el segundo cielo, hermano. Lo que usted conoce como platillos voladores, ovnis o como le dicen marcianos y estas cosas, hermano, son cosas verídicas, hermano, que se están dando, hermano. Son señales, hermano. El que no quiera creer, hermano, que no crea, hermano. Pero dice Apocalipsis. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis? El que sea inmundo todavía. El que sea santo, santifíquese todavía. El que cree en Dios, que crea más todavía. Esto nos dice la palabra del Señor. Pero estos demonios, hermanos, se están personificando, hermano, de diferentes maneras. Entonces, quieren quitar prácticamente, porque sabe que el segundo cielo va a ser roto con la trompeta. Cuando suena la trompeta y venga Cristo y el rapto de la iglesia y empiezan a desaparecer millones de personas. Entonces van a decir la gente, los marcianos se los llevaron. Pero ¿qué pasa? Cuando las trompetas suenan, hermano, el segundo cielo, vienen como rayos esos demonios que están en el segundo cielo, que se le conocen como marcianos, platillos voladores y todo eso, vienen a caer a la tierra, hermano. Y por eso dice Apocalipsis, ay de los hombres en aquel tiempo, porque Satanás ha sido enviado, sus demonios han sido enviados a la tierra y harán desastre, hermano. Y desde ahorita estamos viendo, hermano, el río Éufrates, hermano, se está secando también, que es donde supuestamente, o se cree que allí es donde van a entrar los ejércitos de 220 millones que habla Apocalipsis. 220 millones de ejércitos, hombres, ¿verdad?, sin misericordia, sin piedad. Y según se cree que en ese río va a pasar ese ejército. Entonces ya se está secando ese río, hermano. Como se secó también lo que es Irán, ¿verdad? Ese río de Éufrates se está también secando, dándole lugar donde van a pasar
esos demonios de ejército, hermano. Entonces, hermano, ¿hallará fe el Señor? Dice. ¿Hallará fe el Señor en la tierra? ¿Será que hay fe? ¿Será que los hermanos estén consagrándose todavía? ¿Será que los hermanos estamos buscando de Dios todavía? ¿Será que estamos creyendo más en Dios? Hermano elegante, ¿usted cree más en Dios ahorita? ¿Cree más en Dios ahorita? Entonces tiene que creer más y más, hermano. Todos los hermanos tenemos que creer más, hermano, porque esta fe tenemos que inyectarla, porque no todos tenemos la misma fe, hermano. La Biblia dice que hay un grado de fe para cada uno de nosotros. La fe de Sarita no es la fe de Ninosca. La fe de Ninosca no es la fe de Carmen. No es la fe. Todos somos una fe, verdad, a la medida a como busquemos a Dios, hermano. Hermano, hablaba yo con Caro y le decía, Caro, ¿cuántas cosas he pasado yo, Caro, en este año? ¿Qué no me pasó en este año? Seguido, hermano. Mi garganta, hermano, casi mis pulmones quedaron todavía, ¿verdad? Que todavía me duele cuando canto o hablo, hermano. Ustedes han sido testigos, hermano. Y por eso es que yo digo, hermano, que nosotros tenemos que pasar, los líderes, los pastores, los cantores, tenemos que pasar, hermano, para llenarlo más de ¿qué? ¿Para qué? Para que tengamos fe, hermano. Si no hay prueba, hermano, no puede llenarse de fe uno, hermano. Tiene que pasar la dificultad uno, hermano, para poder uno tener un grado de fe, hermano, para dar testimonio que hay un Dios que vive. Y por eso la importancia, hermano, de tener fe, hermano. Pero hoy en día la gente prácticamente están negando a Dios de diferentes maneras, hermano. Y negar a Dios, hermano, es cuando el hombre ya no quiere ir a la iglesia. ¿Cuánta gente fría, hermano? Fíjense que yo he tenido la iglesia desde que inicié a los 12 años, hermano, en el evangelio, hermano. Así como este niño que está aquí, así yo me mantenía y escuchaba palabras de Dios, hermano. Ya ese niño yo ya iba a la iglesia. A los 12 años yo acepté a Cristo, hermano. Y hasta el día de hoy sigo acá. Sé que he pasado dificultades, problemas difíciles, muchas cosas, hermano, pero aquí seguimos, hermano. Pero yo he tenido la fe de una manera que es en la iglesia, hermano. He sido muy cultero, hermano. Ya sabes lo que es ser cultero, hermano. En vigilia, en culto de acción de gracia, en campaña, en ayuno, en retiro, en enseñanza, en muchas cosas, hermano. Porque ahí es donde nos llenamos de fe, hermano. Y yo tengo que la iglesia es la clínica, hermano. Yo escucho muchos hermanos que dicen, ay, hermano, ando así dolorido, hermano, y no puedo, pero la iglesia dice, mirad cuán hermosos son los hermanos juntos, dice, y en armonía. Hay veces que nosotros venimos con dolor de cabeza, venimos así cansados, porque predicamos, andamos en muchas partes, y vamos a las iglesias y de repente me dice, Caro, no aguanto, Rafael, tengo de viaje un bloque aquí en mi garganta. Le digo yo, Caro, tengo un bloque en mi garganta. Pero ya cuando estoy con los hermanos, se va todo eso. Porque esta es la clínica, hermano. Cuando esté enfermo, venga más a la iglesia, hermano. ¿Sabe? Porque aquí nos llenamos de fe, aquí estamos solo hermanos, aquí estamos orando unos por otros, hermano. Pero si usted se retira, hermano, en el momento más difícil de la enfermedad, usted abandona a Dios, ya allí Dios no puede hacer nada, hermano. Dice que la oración del justo puede mucho, pero usted tiene que tener un grado de fe también, hermano. Si usted no tiene fe, hermano, en una ocasión, mire lo que pasó con Jesús, hermano. Dice que Jesús anduvo recorriendo en muchos lugares, predicando la palabra, pero después llegó nuevamente a Nazaret, ¿va? Llegó donde él había nacido. Y dice que la gente se admiraba de ver las sanidades que Jesús hacía. Y los cojos se levantaban, los ciegos miraban. Y hacía muchas maravillas el Señor. Pero dice que empezaron la gente del barrio donde él vivía. Y que no es el carpintero, el hijo del carpintero. Que aquí no están sus hermanas con nosotros. Que aquí no están sus hermanos con nosotros. ¿Y de dónde saca este poder para sanar a enfermos?
Y dice que Cristo se entristeció mucho. Y hizo unos pocos milagros, dice, en su lugar donde él había nacido. Porque se admiraba de la incredulidad. La madre de los pecados es la incredulidad. La madre de los pecados es no creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer una sanidad. Recuerdo que estábamos en un ayuno, ¿verdad? Allá en la casa, allá en el barrio, teníamos un ayuno, man. Y estábamos ayunando, ¿verdad? Estaba mi mamá viva todavía. Y estábamos ayunando, hermano. Y de repente empezamos a orar y empezó Carolina a orar. Y empezó Dios a usar la Carolina. Y yo andaba con un dolor fuerte en mi espalda. Andaba un fuerte dolor que no lo aguantaba, hermano. Y me dice Caro, hablando a través de Dios, no tienes nada de eso. No tienes nada. Y le digo, pero ¿cómo no voy a tener nada? Le siento un dolor fuerte. Entonces me dice el Señor, a mí, en mi mente me dice, así es que quiero yo usar a todo mi pueblo. De esa manera que creamos en la palabra de Dios. Todos tenemos que creer en esa palabra. Hermano, y yo, hermano, fíjese que cuando yo estaba con esos dolores y yo me había dado dos infartos, hermano. Dos infartos me habían dado a mí hace unos años y yo me venía padeciendo un dolor fuerte en mi espalda, hermano. Yo no sabía que me venía esta enfermedad, ¿verdad? De la TB, ¿verdad? Creo que es la enfermedad esta. Y el Señor me dio sanidad. Y cuando yo fui al hospital y me hicieron un montón de exámenes, hermano, los dos infartos que me habían dado, hermano, no salían reportados en el corazón, hermano. Entonces allí entendí la palabra que Carolina le puso, que Dios le puso a Carolina. No tienes nada de eso. O sea que le digo, doctor, pero a mí me dieron dos infartos. Pero aquí no tienes nada, me dice. Doctor, mi oído, le digo. Mi oído, le digo, se me metió un grillo, le digo, y me explotó el oído, le digo. Y me dice aquí en el tímpano me lo había roto. Usted sabe lo que es un grillo que se te meta. Y yo me daba contra la pared, no había qué hacer, hermano. Llegó la ambulancia y me sacaron, hermano. Me han pasado un montón de cosas, hermano, que si yo le contara, hermano, son montones de cosas, hermano. Me sacaron un grillo, me echaron aceite de oliva, ungido unos hermanos, y después, cuando llegó el cuerpo bombero, la ambulancia, me sacaron un animal así grande, era un grillo negro, hermano, me lo sacaron. Y cuando fui al hospital, me dice, quedaste, dice, te rompió lo que es el tímpano del oído, lo tienes roto, me dice. Vas a quedar sordo, me dice. Y yo venía apareciendo de eso, ¿verdad? Pero cuando Caro dio esa palabra, no tienes nada de eso. Yo aparecí sin infarto, hermano, en el hospital. Y aparecí con mi oído bueno, hermano. O sea que no tenía nada, hermano. O sea, el que hace eso, ¿quién no hizo? ¿Quién no hizo? Llénese de fe, hermano. No sea simple, hermano. Llénese de fe porque Dios es el que hace esas cosas, hermano. El diablo te dice, estás ciego, estás renco, estás acá. Pero Dios te dice, no tienes nada. Porque esa tiene que ser la fe de nosotros. Recuerda que nosotros fuimos hechos de lo que no se veía. De eso fuimos hechos, ¿no? De lo que no se veía fue hecho esta tierra, hermano. Por la palabra de Dios. Entonces, pero el Señor nos dice, el Señor nos dice, hallaré fe. Hallaré fe en la tierra. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que vivimos por fe. Y sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Todo cristiano que no tiene fe, hermano, no puede ser cristiano, hermano. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener un grado de fe. Y con estas cosas que se están dando, las guerras que vienen, los terremotos que vienen, los ríos se están secando, la gente está quedando sin agua, en otro lugar el sol es más fuerte, hermano, en otro lugar es tanto el hielo, hermano, en otro lugar el mismo clima está cambiando, la naturaleza misma está cambiando, entonces nosotros tenemos que llenarnos más y más de fe. Porque si nosotros no tenemos fe, hermano, es imposible que le agrademos a Dios, hermano. Y por eso dice, hallaré fe. Cuando venga, le damos el número 8.
Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que el mismo Señor nos hace, hermano. ¿Hallaré fe? ¿Será que mis hijos me van a esperar? ¿Será que mis hijos me están esperando? ¿Será que usted está orando, hermano? ¿Será que usted está clamando, hermano? Nosotros estamos orando todos los días, hermano. Todos los días estamos orando por las peticiones. Y creemos que van a haber testimonios, hermano. Ayer hablaba con un varón, ¿verdad?, de Estados Unidos. Y este varón, ¿verdad?, está pasando dificultad, hermano. Esto es algo serio, hermano. Y él se fue de Nicaragua para Arizona, hermano. Pero él tuvo que pasar por El Salvador, por Guatemala, por México, Estados Unidos. Y saliendo de aquí de Nicaragua, tenía que ir ya inyectándose la inyección, hermano, del famoso COVID, hermano. Usted sabe, hermano. Y empezó a inyectarse. Entonces él, ahorita, tiene un año él de estar muy grave, hermano. Y los mismos doctores le dijeron a él de que esa es consecuencia de la inyección, hermano, del famoso COVID, hermano. Dice que tiene más virus que no se imagina, porque dice que en esas inyectadas, de esas inyecciones vienen más virus. O sea que no es sanidad, sino es para empeorarte más, para dejarte completamente sin fuerza, sin ánimo, sin nada, hermano, solamente con ganas de morir, hermano. Y me dice: Rafael, ora por mí, lo necesito, me dice. Yo sé que yo fui pastor por tantos años, pero hasta que me vine a Estados Unidos, ¿verdad?, vine buscando almas para Cristo, pero hallé de eso, me dice, de esta manera. Yo necesito que tú ores, porque la oración del justo puede mucho. Y estamos clamando por ese varón y creemos que Dios va a hacer la sanidad, hermano, porque esa es nuestra fe, hermano. Y estamos creyendo, hermano, en esta radio que tenemos nosotros, Dios la dio con una intención de que orásemos más y más, hermano. Nosotros todos los días a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, estamos orando. Han habido sanidades, hermano. Han habido bendiciones, hermano. Trabajo, hermano. Porque yo decía hoy, el reino de Dios no consiste en lo que hay en esta tierra. El reino de Dios consiste en dar sanidad a través de la palabra de Dios, en dar bendición a través de la palabra, porque la que no añade tristeza es la palabra de Dios. La bendición es la que no añade tristeza en el hombre. ¿De qué sirve que el hombre tenga dinero, tenga todo, tenga casa, tenga vehículos? Pues si no tiene la bendición de Dios, no tiene a Cristo en el corazón, no es nada, hermano. Y por eso es que nosotros estamos orando y creemos que van a haber sanidades y bendiciones más y más, hermano. Y por eso es que nosotros, ¿verdad?, como ministerio siempre llevamos esta palabra, hermano. Y yo quiero dejar el momento de la palabra. Dios bendiga, ¿verdad?, y a los hermanos.